American Psycho es una película de horror psicológico que nos obliga a confrontar los aspectos más oscuros de la sociedad y de la naturaleza humana, una mezcla entre la psicopatía y la neurosis que genera una crítica social muy fuerte. La película nos presenta a Patrick Bateman, un joven y exitoso ejecutivo de Wall Street que lleva una doble vida. De día es un profesional impecable y obsesionado con su apariencia, y de noche es un psicópata despiadado. En este análisis descubriremos la compleja psicología de Patrick Bateman y el mundo que lo rodea. Primero exploraremos a profundidad su perfil psicológico, desde su narcisismo patológico y su posible psicopatía, y cómo estos trastornos o rasgos de personalidad se manifiestan en su comportamiento, sus relaciones y su percepción de la realidad. Luego analizaremos la crítica social que subyace a la película y cómo esta denuncia la deshumanización de la cultura del éxito y el consumismo extremo. Finalmente examinaremos la ambigüedad de la narrativa y cómo esta nos deja cuestionando si los crímenes de Bateman son reales, producto de su imaginación o una combinación de ambos. Bueno, empecemos por el perfil psicológico de Patrick Bateman. A lo largo de la película se nos presenta un personaje que encarna muchos de los rasgos del narcisismo patológico y de la psicopatía. El narcisismo patológico se caracteriza por un sentido grandioso de su autoimportancia, una necesidad excesiva de admiración, una falta de empatía y una tendencia a la explotación interpersonal. Bateman se ve a sí mismo como superior a los demás. Se preocupa obsesivamente por su apariencia física, busca constantemente la validación externa y utiliza a las personas como objetos para satisfacer sus propios deseos. Su necesidad de admiración es insaciable. Se compara constantemente con sus colegas, compitiendo por tener el mejor traje, la mejor tarjeta de presentación, la mejor reservación en el restaurante más exclusivo. Su autoestima depende por completo de la aprobación externa, y cualquier amenaza a su imagen de superioridad lo llena de ira y sentimiento. Pero el narcisismo de Patrick va más allá de la vanidad. Es una fachada que oculta un profundo vacío interior, una falta de identidad genuina. Bateman no sabe quién es en realidad y por eso necesita construir una imagen idealizada de sí mismo, basada en los valores superficiales de la sociedad en la que vive. Además del narcisismo, Bateman presenta muchos rasgos de psicopatía. La psicopatía se caracteriza por la falta de empatía, la manipulación, la impulsividad, la irresponsabilidad, la ausencia de remordimientos y la conducta antisocial. Bateman es incapaz de sentir compasión por los demás, disfruta infligiendo dolor, miente y engaña sin culpa, y viola las normas sociales sin importarle las consecuencias. Es importante señalar que la película no nos ofrece un diagnóstico definitivo de Bateman. No sabemos si sus crímenes son reales o producto de su imaginación, pero independientemente de si es o no un asesino en serie, su comportamiento, sus pensamientos y sus emociones revelan un perfil psicológico perturbador, que se ajusta a los criterios de estos trastornos de la personalidad. También hay que tener en cuenta que en el libro se hace entender muy claramente que él sí es un asesino, y que mucho de lo que hizo fue real. Teniendo en cuenta eso, también hay que entender el verdadero mensaje de la película, que tiene que ver con la idea de que es lo más importante, el rol que ejerces en la cotidianidad o lo que realmente sientes desde lo primitivo. Esto ya lo vamos a ir analizando poco a poco durante el video. Ahora, profundicemos en la crítica social. American Psycho no es solo la historia de un psicópata, es también un retrato despiadado de una sociedad enferma, obsesionada con el éxito material, la apariencia y el estatus. La película nos muestra el mundo de la cultura yuppie de Wall Street, jóvenes profesionales ambiciosos y adinerados, que viven en una burbuja de privilegio y superficialidad. Su vida gira en torno al dinero, el poder, las marcas de lujo, la competencia despiadada y la búsqueda constante de placeres efímeros. Y antes de continuar con el análisis, es importante entender brevemente a qué hace referencia esta cultura. El término yuppie es un acrónimo de joven profesional urbano si lo traducimos al español, y se popularizó en la década de 1980, para referirse a una nueva generación de jóvenes ambiciosos, con alto poder adquisitivo, que trabajaban en sectores como las finanzas, la abogacía o la publicidad, principalmente en grupos grandes de ciudades como Nueva York. La cultura yuppie se caracterizaba por su individualismo, su materialismo, su obsesión por el éxito y su estilo de vida ostentoso. Wall Street, el centro financiero de Nueva York, se convirtió en el epicentro de esta cultura, un símbolo de la ambición desmedida y la búsqueda de riqueza rápida. Dicho eso, hay un amplio debate de si, por ejemplo, Donald Trump pertenecía a esta cultura, pero eso puede darse para otro tipo de análisis. En este contexto, Patrick Bateman es a la vez un producto y una crítica de su entorno. Es el yuppie por excelencia, guapo, exitoso, rico, impecablemente vestido y obsesionado con su imagen. Pero al mismo tiempo, su comportamiento extremo revela su deshumanización, que se esconde detrás de esa fachada de perfección. La película revela la superficialidad de las relaciones humanas en este entorno. Los personajes son incapaces de conectar genuinamente entre sí, de expresar emociones auténticas o de preocuparse por algo más que por sí mismo. Sus conversaciones son vacías, llenas de conversaciones financieras, referencias a marcas de lujo y comentarios racistas. La película también critica el consumismo desenfrenado de la época. Los personajes están obsesionados con las marcas, la ropa, los restaurantes de moda, los productos de belleza, como si estos objetos pudieran llenar el vacío existencial que siente.
El consumo se convierte en una forma de autoafirmación, de diferenciación y de búsqueda de identidad. Es decir, todos estos accesorios son una máscara de su identidad. Es una idea de la persona que son, como comienza diciendo Patrick Bateman al inicio de la película. En última instancia, la película nos muestra un mundo donde los valores humanos han sido reemplazados por el materialismo, la superficialidad y la violencia. Un mundo donde la empatía, la compasión y la conexión genuina han desaparecido, y donde el éxito se mide por la capacidad de acumular riqueza y poder, sin importar el costo humano. Nos hace ver que lo realmente importante no somos nosotros en tanto a primitivo, a nuestros deseos inconscientes, a lo real que diría Lacan, sino a la máscara que mostramos. No importa si acabamos con la vida de otras personas en la noche, porque en el día lo que importa es ser ese hombre de negocios que para la sociedad es importante. Y es precisamente esta deshumanización, esta pérdida de contacto con la propia humanidad, lo que permite a Bateman posiblemente cometer sus crímenes sin remordimientos, lo que nos deja cuestionando la verdadera naturaleza de la realidad en la película, tema que por cierto lo abordaremos ahora. En cuanto a la ambigüedad narrativa, uno de los aspectos más inquietantes y fascinantes de American Psycho es que nunca sabemos con certeza si los crímenes de Patrick Bateman son reales o un producto de su imaginación. La película nos presenta los hechos desde la perspectiva de Bateman, un narrador que debemos comprender que no es confiable, porque al final vemos el mundo a través de sus ojos, escuchamos sus pensamientos, somos testigos de sus supuestas acciones, pero a medida que avanza el trama, la línea entre la realidad y la fantasía se vuelven cada vez más borrosas. Hay varias pistas que sugieren que los crímenes podrían ser fantasías. Por ejemplo, nadie parece notar su comportamiento extraño o sus confesiones explícitas de diferentes crímenes. Su abogado confunde su confesión con una broma. El detective que lo investiga no encuentra pruebas concluyentes. El apartamento donde supuestamente cometió uno de sus crímenes aparece limpio y en venta. Estas inconsistencias podrían interpretarse como manifestaciones de la psicosis de Bateman. Podría estar sufriendo delirios de grandeza, como creerse un gran asesino en serie, y alucinaciones, como ver y oír cosas que no son reales. Su mente fragmentada y perturbada podría estar creando una realidad alterna para lidiar con su vacío interior y su falta de identidad. Y por cierto, si quieres entender más sobre los brotes psicóticos y la diferencia con esquizofrenia, puedes ver el análisis del cisne negro en mi canal, pero por ahora continuemos con este análisis. Por otro lado, también hay indicios de que los crímenes podrían ser reales. Algunos personajes desaparecen misteriosamente. Hay referencias a noticias sobre sus crímenes que coinciden con las descripciones de Bateman, y la película no muestra escenas que parecen demasiado reales para ser simples fantasías, o al menos eso se nos da a entender. El hecho de que la duda quede al aire puede que tenga que ver con la intención de dejar una reflexión sobre la realidad, que nos preguntemos qué es verdad y qué es mentira, que se enfrenta a la posibilidad de que un monstruo como Bateman pueda existir y pasar desapercibido en una sociedad superficial. Al final, la pregunta de si sus crímenes son reales o no es menos importante que el efecto que su mensaje en sí. La película nos obliga a confrontar la oscuridad que puede existir dentro de nosotros mismos y que ocultamos mediante una máscara, y evidentemente la oscuridad dentro de la sociedad también. Nos hace cuestionar nuestra propia percepción de la realidad y nuestra propia capacidad para distinguir el bien del mal. Y es precisamente esta ambigüedad, esta incertidumbre lo que convierte a American Psycho en una película tan inquietante, en una obra que nos deja con más preguntas que respuestas y que nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del horror. A través de la figura de Patrick Bateman, hemos explorado los extremos del narcisismo patológico, la psicopatía y la deshumanización. Hemos analizado cómo la cultura yuppie de los años 80, con su obsesión por el éxito, la apariencia y el consumo, pueden crear monstruos o al menos puede ocultarlos. Y no solamente esa cultura, varios sistemas que promueven el consumismo pueden causar los mismos efectos. Quién sabe, y muchos personajes de poder actuales tengan ciertas tendencias primitivas. De hecho, ya lo hemos visto. Un ejemplo es lo que sucedió con los hermanos Menéndez, las fiestas privadas de Jeffrey Epstein, las denuncias de Vince McMahon o de celebridades como el caso de Diddy. Y si esta reflexión sobre la máscara de la cordura, la deshumanización y la ambigüedad entre la realidad y la fantasía te ha llamado la atención, te invito a ver mi otro análisis de Ojos bien cerrados, de Stanley Kubrick. Aquí ahondo más en los simbolismos ocultos, las capas de significados y las preguntas que Kubrick nos plantea sobre la naturaleza del deseo, los secretos que guardamos incluso de nosotros mismos, y los límites entre la realidad y la fantasía. Muchos de estos temas, como verás, se conectan profundamente con lo que hemos explorado en American Psycho, pero lo que creo es que, si este análisis te gustó, lo más probable es que el análisis de Ojos bien cerrados te guste también. Dicho esto, te invito a suscribirte si quieres ver más contenido como este, y a dejar un like y un comentario. Sin más, nos vemos en una próxima.